a esta hormona fabulosa que es la hormona tiroidea. Y es uno de los capítulos más importantes de la fisiología endócrina, juntamente con la insulina, porque son los dos problemas que se convierten en problemas de salud pública. Por una parte, tenemos poblaciones donde el agua, la tierra y los alimentos son pobres en yodo y van a generar un problema de salud pública. Y el principal problema de esta falta de yodo va a radicar en los niños que nacen de madres hipotiroideas y nacen con un problema de hipotiroidismo congénito. Lastimosamente, el problema que da es un déficit intelectual muy bajo. Un niño congénito hipotiroideo tiene un índice intelectual demasiado bajo. Por eso se convierte en un problema de salud pública que todos nosotros debemos conocer cómo funciona y cómo podemos solucionar. Bien, con este pequeño preámbulo entonces vamos a ingresar al estudio de ¿Recuerdan ustedes que en una de las clases hemos dado este panorama general de cómo actúan las hormonas? Las hormonas van a actuar a través o mediante, o van a ejercer su efecto mediante un sistema que es el sistema de segundos mensajeros. La hormona es el primer mensajero y su receptor va a dar lugar a un segundo mensajero. Cuando se produce, como está en esta figura, la unión de la hormona con el receptor, la hormona, primer mensajero, con su receptor, va a desencadenar una respuesta que es la generación del segundo mensajero. Muy diferente, les dije, lo que sucede con los neurotransmisores que no necesitan, en la mayoría, cuando son receptores iónicos, no necesitan el segundo mensajero. Bien, sabemos y hemos estudiado que tenemos, y este es el primer eje y más importante y más ilustrativo de lo que significa un sistema de retroalimentación positiva o negativa. Recordemos que hemos estudiado, vos de hace rato, nuestro sistema de primer órgano o estructura, que es el hipotálamo. El hipotálamo sintetiza una hormona que es la TRH, hormona tiroestimulante. ¿De acuerdo? Bien, la TRH a su vez va a actuar sobre la hipófisis, donde está esta otra hormona que es la TSH. La primera es hormona liberadora de tirotropina, TRH. En inglés les mantenemos estas iniciales porque en todos los libros están así. Hormona liberadora de, hormona H, eres releasing, liberadora de tirotropina. Bien, actúa sobre la hipófisis y en la hipófisis se sintetiza y se va a liberar la TSH, hormona tiroestimulante. Bien, la TSH a su vez ahora va a actuar sobre su órgano blanco, que va a ser la tiroides, y en ella se sintetizan y se liberan dos hormonas, la T3 y la T4. Estas dos hormonas a su vez van a ir sobre sus órganos o células diana, donde van a ejercer los efectos que vamos a mencionar inmediatamente. Muy bien, es un eje, y esta es una ilustración de lo que es un eje verdadero de funcionamiento desde una estructura superior. Sin esto no podemos funcionar.
Sin hipófisis no funciona la tiroides. Y sin tiroides no funcionan nuestros órganos, es todo un eje. Y en este eje mencionamos a estas hormonas y vamos a aprovechar esta figura de su mecanismo de acción porque es importante. Y este es un ejemplo clásico, muy bueno, muy ilustrativo, de estas tres formas de acción. La TRH va a tener un mecanismo de acción con receptor de membrana y con un mensajero que es la fosfolipasa C. Qué bueno. Su segundo mensajero es la fosfolipasa C y entonces podemos seguir este trayecto que la fosfolipasa C va a generar el fosfoinositol difosfato, que a su vez se divide en dos, en diacilglicerol y inositol trifosfato. Ambos van a dar, uno, la fosfolipasa C para la síntesis de proteína, y el inositol trifosfato, mediante el calcio y calmodulina, va a dar también la síntesis de proteínas. Bien. Segundo mensajero, entonces, su mecanismo de acción de la TRH es mediante la fosfolipasa C. ¿Para qué? Para estimular en la hipófisis la formación de proteínas y la TSH, un polipéptido. Bien, la TSH a su vez tiene una forma de acción diferente, o tiene su receptor de membrana, pero su segundo mensajero es el AMP cíclico. La TSH estimula sobre la T3, sobre la tiroides para formar T3 y T4, y atención, estos sabemos que tienen como receptores nucleares. Eso quiere decir que estas hormonas T3 y T4, cuando lleguen a su órgano o célula diana, tienen que atravesar la membrana plasmática, y lo hacen ¿por qué? Porque son liposolubles. Entonces lo van a hacer por difusión. Ingresan a la célula por difusión, se unen a proteínas transportadoras intracitoplasmáticas para ser llevadas hacia el núcleo y ejercer su efecto a nivel nuclear. ¿Bien? Entonces podríamos acá agregar que una vez que ha tomado contacto hormonas receptor con su célula diana, ahí va a producirse entonces la unión de hormona receptor y atraviesa la membrana por simple difusión, no tiene receptor de membrana. Aquí se une la hormona más proteínas transportadoras para ser llevadas al núcleo, y en el núcleo vamos a encontrar receptores. Aquí recién se une la hormona con su receptor, y esta unión desencadena la acción de un gen que es el elemento formadora de hormonas, y aquí recién va a ser su efecto. ¿Para qué? Para la síntesis de proteínas o los otros efectos que vamos a ver. Miren qué interesante. Este es un sistema único que me permite poder explicar y comprender la necesidad de haber estudiado en algún momento cuál es el mecanismo de acción de las hormonas. Porque este sistema, hipotálamo, hipófisis, tiroides, órgano blanco, está utilizando las tres formas de receptores. Qué bonito, ¿no es cierto? Hermoso, realmente esto me gusta mucho. Bien. Y podemos aprovechar este eje que hemos dibujado ahora para poder decir que la TRH estimula a la TSH, y al estimular produce entonces aumento de esta hormona. La TSH a su vez estimula a la glándula tiroides para aumentar la síntesis de hormonas tiroideas.
y a su vez, bueno, va a ir a los órganos diana. Cuando se produce este aumento, entonces tal vez sí podríamos hacer, está bien, este eje está bien así, remarquemos un poco mejor el eje hipotálamo, entonces tenemos la estimulación de la TRH sobre la hipófisis aumenta la TSH y este aumento va a repercutir sobre la tiroides, y la tiroides elabora mayor cantidad de T3, T4 para tener un mayor efecto sobre su célula diana. Cuando se ha producido esto, tenemos ahora un sistema de retroalimentación negativa. Eso es lo fabuloso, retroalimentación negativa. El aumento de T3 y T4 va a producir un efecto inhibitorio sobre la hipófisis para que disminuya la síntesis de TSH. A su vez, la TSH aumentada informa o es informada por receptores en el hipotálamo para producir la disminución. Entonces estamos viendo acá un sistema de retroalimentación positiva y luego negativa. El aumento de una estimula a la otra, y cuando esto ya se ha conseguido, ya tengo suficiente, porque si sigo produciendo, ese sujeto va a entrar en hipertiroidismo. Entonces se produce ahora, ya tengo suficiente, muy bien, hipófisis, baja tu síntesis, muy bien, la hipófisis bajó y además va a ir a informar ahora la TRH para que baje. Estamos entonces en un sistema de estimulación y retroalimentación negativa. No necesito más, va. Ya vamos a ver luego, podemos analizar en base a este eje, ¿qué pasa si una de ellas falla? ¿Cómo se va a modificar el sistema de retroalimentación? ¿Alguna duda respecto a esto? Ninguna. Muy bien. Entonces, si hemos visto esta parte, ahora veamos. Nos interesa comprender cómo se sintetizan las diferentes hormonas tiroideas. Y veamos, podemos hacer entonces acá un stop. Y ahora vayamos. Torrente circulatorio. Y en este torrente circulatorio se está transportando el yodo en forma de yoduro. Para no tener problemas de funcionamiento, necesitamos aproximadamente 1 miligramo de yodo semanal, 50 miligramos anuales. Es importante, en uno de mis grupos quisieron hacer algo, si realmente la sal yodada que nos venden tiene las concentraciones de yodo necesarias. No encontramos un laboratorio que nos pueda hacer eso, ¿verdad? Pero era interesante porque yo debo consumir 1 miligramo por semana de yodo. Y a un principio, inclusive el ministerio fue tan firme que impulsaba que hasta el aceite tenga yodo. Pero bueno, ahora se quedaron con solamente la sal yodada. De tal manera que en cualquier población donde llegue nuestra sal, tenga yodo y no entre en hipotiroidismo porque el agua o la verdura que tienen en esa región no tiene yodo. Muy bien. Entonces, estamos ingiriendo 1 miligramo semana, requerimiento basal. Esto deberían botar si ya no sirve, ¿no? Vamos a poner acá que no es nuestro y utilizaremos lo que es nuestro. Y veremos si el que tengo antiguo sirve. Tenemos entonces 1, requerimiento basal
importante para nosotros, no podemos perder nunca esta cifra, requerimiento basado de yodo, 1 miligramo por semana, 52 miligramos año, listo. No podemos olvidarnos esa cifra. El yodo que ingerimos, absorbido por el intestino, llega al torrente sanguíneo, llega a nuestra glándula tiroides, y en la glándula tiroides tenemos a estas células cúbicas que corresponden, estas células corresponden, hemos diseñado acá una célula cúbica, pero es parte del folículo tiroideo. Células cúbicas que engloban y forman un folículo, y acá dentro vamos a tener una sustancia muy importante que es la tiroglobulina. ¿Sí? Hemos amplificado entonces a una célula de este folículo tiroideo, donde se va a producir el primer mecanismo importante que va a ser el transporte de yodo hacia el citoplasma de esta célula, y lo hace mediante un mecanismo muy interesante, lo hace mediante un cotransporte de yodo con 2 moléculas de sodio. Cotransporte. Y utiliza este cotransporte porque está yendo contra un gradiente de concentración. Está concentrando más y más. Tiene que utilizar esa bomba. No va a ir mediante un transporte pasivo, no. Necesita energía para poder almacenar. Está yendo contra un gradiente. Cada vez es más y más la concentración dentro de la célula, de manera que necesita un cotransportador. El yodo que ha llegado acá va a ser ahora transportado mediante una proteína transportadora que es la pendrina, y va a ingresar ahora el yodo al folículo, está ingresando al folículo, y lo hace mediante un contratransporte de cloro. Qué interesante, ¿no es cierto? Entra una molécula negativa y sale una molécula negativa. No va a haber alteraciones de las cargas. Muy bien. Importante esta forma que es el transporte del yodo desde la sangre hacia el folículo. El yodo tiene que oxidarse. Así como yoduro no sirve, tiene que oxidarse, y va a oxidarse mediante una peroxidasa, de manera que cuando actúa sobre ella esa peroxidasa es la oxidación del yodo y lo transforma en yodo 0 o yodo 3. Muy bien. Hemos hecho entonces, ahora hemos visto cómo el yodo ha sido ingresado al interior del folículo. ¿Para qué? Se va a unir a una molécula de tiroglobulina. Dibujemos a su lado otra célula cúbica, y aquí vamos a poner el retículo sarcoplásmico o el retículo endoplásmico, y el retículo endoplásmico se encarga entonces de sintetizar tiroglobulina. Es decir, una molécula proteica, globulina, que tiene moléculas de un aminoácido que es la tirosina. Muy bien, tiroglobulina. Una cadena proteica que une a moléculas de este aminoácido que es la tirosina. Aproximadamente, cada molécula de tiroglobulina
va a tener 70 moléculas de tirosina, de este aminoácido. Y se excreta o se libera esta molécula de tiroglobulina al interior, al coloide, al interior de este folículo. Entonces, y vamos a abreviar la tiroglobulina como TG. ¿Listo? ¿Les parece? Para no estar escribiendo. Entonces, tenemos la tiroglobulina. Y hemos mencionado como dato, que no es tan importante, pero recordemos que cada molécula de tiroglobulina tiene aproximadamente 70 moléculas de este aminoácido que es la tirosina. Muy bien. ¿Va a tener su importancia? Sí, va a tener su importancia. Muy bien, entonces hemos visto que ha captado yodo, lo ha vertido al interior al coloide, ha sintetizado tiroglobulina, ha vertido al interior, y ahora viene entonces la unión, porque ojo, hemos dicho que es necesario el yodo. ¿Y para qué es el yodo? Bueno, para formar justamente las hormonas tiroideas. Muy bien, entonces luego viene la organificación, es decir, la unión de tiroglobulina más yodo. He tenido que repasar un poquito nada más, porque no soy bioquímico, pero hemos repasado esa molécula, y esa molécula, si podemos verla acá la dibujaremos. Es interesante esta molécula. Para variar, la tirosina una tirosina se une con otra tirosina, y así vamos a tener entonces la cadena de moléculas de tirosina unidas para formar o ser parte de la tiroglobulina. Pero esta molécula tiene una terminal OH, y en la otra terminal está el CH2, y a su vez tiene CH, CH2, CH, y luego acá tenemos un terminal carboxilo, COH, y un terminal nitrogenado que es el NH2. Muy bien. Ahí tenemos la unión de dos moléculas de tirosina, pero lo que nos interesa es la unión ahora de esta tirosina con moléculas de yodo. En las posiciones 3-5 se va a unir el yodo, y ha sido oxidado, ¿no es cierto? En las posiciones 3-5 se une el yodo. Y en otra molécula, en la posición 3', y también puede unirse, voy a poner con verde, simplemente para remarcar, yodo 3, 5, 3', 5'. ¿Para qué me sirve esto? Para decir que puedo tener una molécula MIT, yodo 3, cuando una molécula de tirosina tiene un solo yodo, nos va a formar la modo yodo tirosina, MIT. Bien, MIT. Entonces, MIT significa, podemos hacer más chiquito, cuando tiene solamente
un yodo. Entonces tenemos el MIT, un yodo. Cuando tenemos dos yodos, entonces se formó tres, 5, tenemos el DIT. Monoyodotirosina con un yodo. Diyodotirosina DIT con dos yodos. Cuando se forman, ahora viene lo interesante, cuando se forma o se une una monoyodotirosina más una diyodotirosina, nos va a dar lugar a esta hormona que es la T3. T3 o triyodotiroxina. T3 o triyodotirosina. Y cuando se unen dos moléculas de DIT, dos diyodotirosina, entonces nos da lugar a la formación de la otra hormona tiroidea, que es la T4O tiroxina. ¿Claridad hasta acá, jóvenes? ¿Sí? Vean qué sencillo, es muy sencillo. Hemos visto la necesidad de atraer al yodo, gracias a la bomba de yodo y a esta pendrina. Hemos acumulado yodo 30 veces más que la concentración sanguínea. Cuando se ha acumulado el yodo, tenemos buen yodo, el retículo endoplásmico ha ido formando esta molécula de tiroglobulina, es decir, ha unido a la globulina más las tirosinas y nos ha formado la tiroglobulina. La tiroglobulina ha sido vertida al coloide y en el coloide se une la tiroglobulina con el yodo para formar las moléculas de MIT, un yodo en posición 3, DIT, dos yodos en posición 3,5, T3 en posición 3,5, 3' y T4 en posición 3,5, 3', 5'. T3 o triyodotirosina, y T4 tiroxina, T-I-R-X-I-N-A, tiroxina, T-I-R-O-X-I-N-A, tiroxina. Muy bien, hemos visto entonces ahora la gran formación. Ya tenemos esta molécula. Y recuerden que cada tiroglobulina tiene aproximadamente 70 moléculas del aminoácido tirosina. Ahora bien, vamos a anotar otra cifra. Cada molécula de tiroglobulina tiene 70 moléculas de tirosina. Y cada tiroglobulina tiene aproximadamente unas 30 moléculas de T4 y algunas, pongamos nomás esas palabras, algunas moléculas de T3. ¿Habrá un desperdicio? Les digo, si tiene 70 moléculas de tirosina y que solamente tenga 30 moléculas de T4, ¿habrá un desperdicio? ¿Qué opinan? Piensen. La respuesta es no, doctor, mire, si hay 30 moléculas de T4, significa que hay 60 tirosinas. De las 70, 60 ya están utilizadas en T4. Y las otras serán T3 y alguna DIT, alguna MIT que no ha logrado unirse y formar T3 o T4. ¿Comprendieron? Comprender esa importancia, ¿no es cierto? Miren, qué importante es estas cifras manejarlas, pero no de memoria, sino para darme cuenta. Solamente 30.
Sí, 30, pero de ellas T4 está utilizando 60 tirosinas. Y algunas T3, las otras 10 aproximadamente, que son T3. Muy bien. Sigamos con nuestro trayecto. Hemos visto la formación. Entonces, cuando se unieron la tiroglobulina más el yodo, gracias a una iodasa que acelera la unión de ellas, entonces luego tenemos estas cadenas grandes de tiroglobulina, ya moléculas grandes de tiroglobulina yodadas y han sido organificadas. Y entonces, estas, ahora vayamos a otra célula. ¿Para qué? Va a mandar pseudópodos para englobar a estas moléculas de tiroglobulina, las engloba y las introduce al interior. Y acá la tiroglobulina va a ser expuesta a unas proteasas y a las enzimas del lisosoma para que la tiroglobulina se desprenda de la globulina. La tiroglobulina es expuesta a estas proteasas y lisosomas y se libera por una parte globulina, por otra parte se libera MIT, se libera DIT, se libera T3 y se libera T4. Se formó la tiroglobulina, se organificó, es absorbida esta tiroglobulina y se expuesta ahora a enzimas que van a fraccionar y van a liberar la globulina por un lado y a los residuos de tirosina pero yodadas. Van a haber algunas MIT, algunas DIT, algunas T3 y algunas T4. Ya hemos visto que la mayoría son T4. Bien. Como no podemos desperdiciar nada, estas, la DIT y la MIT, van a ser por una iodasa quitadas de su yodo y reutilizadas. O sea, ese yodo va a volver a ser, va a ingresar otra vuelta el yodo y las moléculas de DIT o las de tirosina van a ser captadas para formar otra vuelta tiroglobulina. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? No se desperdicia nada. La tirosina que formó MIT o DIT es desiodada, el yodo vuelve a entrar hacia el interior del folículo y los residuos de tirosina son otra vuelta empaquetados en el retículo endoplásmico para formar tiroglobulina. ¿Está ahí de acuerdo? Muy bien. ¿Sí? Podemos poner acá entonces otro vaso circulatorio, otro vaso aquí. Estamos yendo, por acá vino, se produjo todo esto, ha venido acá y tenemos el vaso que sigue por acá. Y entonces, ahora son liberadas la T4 y la T3. No se libera ni DIT, ni MIT, ni se pierde yodo, ni tirosina. Son vertidas. Y estas hormonas tienen una cualidad que me va a dar justificativo a la siguiente explicación. Son insolubles. ¿Recuerdan ustedes que el oxígeno es insoluble? Y para que se transporte, ¿qué se generó? La hemoglobina. Es insoluble, entonces, sin hemoglobina no puedo transportar oxígeno. Mi célula se muere. Por eso una anemia es fatal. Bien, entonces, si ahora les menciono
que estas hormonas T3 y T4 son insolubles, ¿qué necesito? Un transportador. Perfecto. Y el 99% de las hormonas tiroideas van a utilizar este sistema de transportación. Por una parte tenemos globulinas fijadoras de hormonas tiroideas, un primer transportador, globulinas. Recuerden que hay un sinnúmero de globulinas, las inmunoglobulinas, ¿sí? Las inmunoglobulinas G, H, etc., inmunoglobulinas. Tenemos globulinas como el fibrinógeno, proteínas, mucho. Bueno, aquí hay unas inmunoglobulinas transportadoras de hormonas tiroideas. Tenemos a la prealbúmina transportadora de hormonas tiroideas y tenemos a la albúmina transportadora de hormonas tiroideas. 3 transportadores para estas dos hormonas, la 3 y la T4. Y estos transportadores son justificados porque las hormonas tiroideas, hemos mencionado, son insolubles y por lo tanto necesitan un transportador. Y esos transportadores son 3 proteínas: albúmina, prealbúmina y globulina, transportadoras de hormonas tiroideas. No se olviden, 3 transportadores: globulinas, prealbúmina y albúmina, fijadora de albúmina. Muy bien, o de hormonas tiroideas. Ya están en el toseno. Miren qué bonito, ¿no es cierto? Hemos visto cómo el hipotálamo desencadenó todo esto mediante los receptores que hemos mencionado. Ahora han sido liberadas las hormonas tiroideas una vez de que han sido formadas. ¿Gracias a quién? Gracias a la TSH. ¿Sí? O sea, la TSH ha tenido que hacer algo aquí. La TSH, vamos a ver qué ha hecho. Porque es simple decir, si la TSH estimula a la glándula tiroides para formar T3 y T4. Eso es memoria. Ya voy a ver por qué pasó. ¿Recuerdan que tiene más T4? Bueno, por lo tanto la cifra no puede variar, ¿no es cierto? No puede variar en el hecho de que yo tendré un 93% de T4 circulante y tendré un 7% de T3 circulante. Por supuesto, no puede modificarse eso. Si hemos indicado aquí en esta cifra que de las 70 moléculas de tirosina, 30 de ellas corresponden a T3 o a T4. O sea, hay más T4, algunas T3. Y ahora expresamos que cuando hacemos una dosificación en sangre, observo que el 93% corresponde a T4 y un 7% a T3. Bien, ¿qué características tienen estas? Algunas que vale la pena mencionar. Y podemos mencionar en la pizarra acrílica y podemos decir que la T4, por una parte, hace su efecto, inicia o tiene su efecto a los 2 a 3 días. Tarde, ¿no es cierto? Tarde en hacer su efecto. Su efecto máximo tengo a los 10 a 12 días. Y es una hormona de vida más larga. Aproximadamente tengo una vida media de 15 días. Tarda en hacer su efecto, 2 a 3 días. O sea, no es una hormona inmediata. ¿Y qué cualidades tiene la T3? Algo diferente. La T3 ejerce su efecto a las 6 a 12 horas. Su efecto máximo
a los 2 a 3 días. El efecto máximo es cuando está empezando la T4 a tener su efecto. Su vida media es más corta. La T3 está unida más brevemente, apenas está unida, la T3 está unida a sus proteínas transportadoras apenas un día. Realmente es rápida su acción, está unida y se desprende para ir a tener acción, mientras que la T4 tiene una unión más larga, está unida a sus proteínas transportadoras unos 6 días. Está bien agarrada. ¿Por qué menciono estas características? Porque me están dando la importancia de que la T3 es de acción más rápida. Necesito más rápido eso. La T4 va a ser aquella que me va a dar el efecto sostenido, mientras que la T3 me va a dar el efecto rápido. Bien, no me interesa tanto el hecho así de cifra por sí, sino me interesa saber por qué esa diferencia. Hay una que es de acción rápida, que se une muy laxamente, digamos, a su proteína para actuar más rápido, y como actúa más rápido también va a ser más rápida su acción y su tiempo de vida. Mientras que la otra no está bien unida y va a ir liberándose poco a poco, como una liberación lenta, sostenida. Y vamos a ver algo fantástico ahora. Esta hormona, que ha sido liberada y llevada así, está unida, recuerden, está unida a esas proteínas transportadoras. Bien, van a ser transportadas y llevadas por el sistema circulatorio hasta que encuentran su célula diana. Muy bien, aquí está su célula diana. Y ya hemos visto el mecanismo, cómo es: ingresa por difusión, la T3 y la T4 también son unidas a proteínas transportadoras en el citoplasma, van a ir al núcleo y ahí se produce la unión hormonas-receptor, receptores nucleares. ¿Y por qué necesitamos receptores nucleares? Porque va a ser principalmente de una manera rápida, va a ordenar ¿para qué? Para que se produzca síntesis de RNA mensajero. RNA mensajero. ¿Y qué hace el RNA mensajero? Pues este RNA mensajero va a tener su efecto sobre el metabolismo proteico, el metabolismo de hidratos de carbono y el metabolismo de lípidos. Las hormonas tiroideas tienen un efecto sobre el metabolismo de los 3 elementos que hemos estudiado y con mucha atención en digestivo. ¿Qué nos ha interesado en el digestivo? ¿Estudiar las vitaminas? No. ¿Estudiar la celulosa? No. ¿Qué nos ha interesado? Estudiar la absorción, digestión y absorción de proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Hemos visto que la absorción de ellos, de los hidratos de carbono, son monosacáridos, de las proteínas aminoácidos y de los lípidos ácidos grasos libres principalmente. ¿Sí? Eso así no es verdad. Entonces, para eso, justamente para alimentar a mi cuerpo y dar ahora sustento metabólico a esta hormona que se caracteriza por esto, de actuar sobre el metabolismo proteico, de hidratos de carbono y de lípidos. Pero sucedió algo además en la célula. En la célula sucedió algo. La T4 que estaba en gran cantidad se transforma en T3. Y vamos a dar el nombre de T3 reversa.
Entonces, siguiente dato importante para nosotros es este dato. En la célula, la T4 se transforma en T3 reversa. O T3 simplemente, pero le damos reversa porque es así. Aquí puede ir. Y claro, y puedo encontrar una justificación bien simple. Yo necesito formación de proteínas, hidratos de carbono, intervenir en el metabolismo de ellos. Si voy a esperar a la T4, pucha, voy a esperar semanas. Mientras que la T3 en horas ya está actuando. Entonces, ya he formado la T4, pero luego voy a transformar a la T4 en T3 porque me interesa una acción rápida. Y la mayor acción de esta hormona es justamente formar T3, pero reversamente desde la T4, porque mayor cantidad de hormona tiroidea era la T4, ¿cierto? Muy bien. Actúa sobre el metabolismo de proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Y yo podría de ellos extraer tal vez el primer principio y más importante para nosotros. Una función grande voy a dar, una función grande que van a ser de ellas. Y es que su principal función de las hormonas tiroideas es favorecer el metabolismo basal. Esa es su principal función de las hormonas tiroideas. Estimula, interviene sobre el metabolismo basal. Metabolismo basal. Uy, ¿qué significa eso? Significa entonces que va a tener que intervenir sobre estas, o sobre el metabolismo de estos tres sustratos importantes. Bien. Metabolismo basal. ¿Y qué significará esto? Consumo y gasto de energía. Ese es el metabolismo basal. Aumentar el consumo y el gasto energético. Para ello entonces, ¿qué necesito? Necesito ¿qué? Energía. ¿Y de dónde va a venir energía? ¿Y para qué va a venir energía? Bueno, primero podríamos entonces decir, tal vez empezaríamos, si necesito energía, puedo partir de uno de los dos. ¿Quiénes son los que me dan más energía? Hidratos de carbono. Ah, bueno, entonces, ¿cuál va a ser el efecto sobre el metabolismo de los hidratos de carbono? Un primer efecto importante es que aumenta la captación de glucosa por las células. Muy bien. Ha aumentado esta parte importante. Necesito energía, muy bien. Entonces voy a aumentar ¿qué? Los transportadores de glucosa. Voy a aumentar las proteínas transportadoras. Voy a generar entonces proteínas transportadoras para que ingresen más glucosa. Necesitaré entonces formar más GLUT. Y dependiendo del tipo de célula hay 14 GLUTs. Ya vamos a ver nosotros en endocrinología del páncreas. Hemos visto la parte exócrina del páncreas y vamos a ver luego la parte endócrina. Muy bien. Aumentó entonces la captación de glucosa. Luego, ¿qué habrá? Aumenta. Tengo que favorecer la utilización de este sustrato energético. Entonces aumenta la glucólisis.
Y por último, necesito más energía, entonces voy a aumentar la gluconeogénesis. Estoy comprendiendo. Está interviniendo en el metabolismo basal, estimula el metabolismo basal. Y para hablar de un metabolismo basal, que es consumo de energía, tengo que encontrar un sustrato, y el primer sustrato energético es la glucosa. Y para tener más glucosa, que ha hecho esta hormona tiroidea, formó más proteínas transportadoras para que se capte con más facilidad glucosa, sea utilizada, hay glucólisis, o sea, transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato y PRUM, que ingrese a la vía metabólica del ciclo de Krebs, y luego tengo la gluconeogénesis, formar más glucosa de otros sustratos, o desdoblar el glucógeno, etc. ¿No es cierto? Muy bien. Segundo sustrato que podemos ver es sobre el metabolismo de los lípidos. Y acá vamos a tener algo también muy simple, muy sencillo, pero importantísimo. Necesito energía. Muy bien, pues. Voy a hacer que exista una movilización de ácidos grasos. Voy a liberar ácidos grasos. ¿De dónde? De estas reservas que tenemos nosotros. De primero, segundo, tercer anillo. ¿Sí? De ahí vamos a liberar una movilización de ácidos grasos a ciertos entes sanguíneos, y de manera que vamos a aumentar la concentración de ácidos grasos libres en la circulación. Aumenta la concentración de ácidos libres plasmáticos para que sea utilizado en las células como energía. Muy bien, ya entonces he dado ahora los dos aportes energéticos más importantes: glucosa y ácidos grasos. Uy, entonces me está explicando que si yo tengo hipertiroidismo, probablemente voy a ser flaco, porque estoy utilizando esa reserva energética. Muy bien. Entonces, este es el segundo. El primero es el metabolismo de los hidratos de carbono. Hemos explicado eso. Y recuerden que una de las principales acciones mediante la vía del AMP cíclico y la vía de los receptores nucleares, que es la formación de RNA mensajero, y ¿qué va a hacer? ¿Qué nos interesa? Entonces entramos a la tercera función, que es el metabolismo de las proteínas. Y lo primero que podemos mencionar es aquello que hemos visto dentro de las acciones de las hormonas tiroideas. ¿Cuál era? Aumentar, mediante su mensajero nuclear, es aumentar ¿qué? La síntesis de proteínas y enzimas proteicas. Necesito enzimas que formen más, o sea, necesitaré proteasas, sí. Proteincinasas, sí. Necesito formar proteínas. Entonces, una de las primeras funciones importantes es formar proteínas. Y tenemos proteínas transportadoras, vamos a tener proteínas estructurales, proteínas de membrana. Necesito eso. Y además va a ser algo muy importante. ¿Cuál es nuestra usina energética en la célula? Las mitocondrias. Entonces va a actuar ahora sobre las mitocondrias, aumentando el número, el tamaño y la función de las mitocondrias. No podía ser de otra manera. Sí, necesito a estas organelas, las mitocondrias, para que me den la energía necesaria. ¿Dónde se genera energía? En las mitocondrias. ¿Dónde se utiliza? En las mitocondrias. ¿Quién genera ATP? Las mitocondrias. Muy bien. ¿Qué más va a hablar? Vamos a ver que de una manera indirecta
aumenta el crecimiento, aumenta el transporte de iones, aumenta la formación de proteínas transportadoras como las bombas de sodio y potasio. Recuerden ustedes que estas bombas son las más difusamente distribuidas. El mayor número de bombas transportadoras o canales o proteínas transportadoras corresponden a las bombas de sodio y potasio. Por supuesto que en las células nerviosas mucho más, pero en todas las otras células existen estas bombas. Las hemos estudiado en renal, hemos estudiado en digestivo. En digestivo existen las bombas de sodio y potasio o bombas de sodio y glucosa, cotransportadoras, etc. Es ahí donde va a intervenir. Y entonces ahora ya he visto cómo puedo justificar que efectivamente al aumentar el metabolismo de hidratos de carbono, al estimular el metabolismo de lípidos y sobre todo el metabolismo de proteínas, entonces digo sí, con todo esto efectivamente estoy interviniendo en el metabolismo basal. ¿Y qué he hecho ahí? He aumentado el metabolismo basal. Pero así no me sirve, he aumentado esto. Ahora, ¿cuál es el significado de aumentó el metabolismo basal? ¿Y cuáles son los efectos que voy a ver? ¿Qué efectos voy a tener entonces ahora de haber aumentado el metabolismo basal? He visto todo esto y digo ahora, ¿para qué? ¿O cómo voy a poder determinar que efectivamente necesito más glucosa, necesito más proteínas, necesito que estas proteínas tengan más oxígeno? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a entender? Pues de una manera muy simple. El haber aumentado el metabolismo basal significa que necesito llevar todo eso, distribuir en mi cuerpo, llevar de un lado a otro lado. Necesito más oxígeno, porque sin oxígeno esa glucosa no se va a transformar, no va a formar ATPs. Entonces necesito aumentar la frecuencia cardíaca, necesito aumentar el gasto cardíaco, necesito aumentar el flujo sanguíneo general y necesito aumentar, por supuesto, la fuerza de contracción cardíaca. Porque si estoy viendo que hay un aumento del metabolismo de estos tres sustratos importantes, tengo que transmitir y tengo que llevar oxígeno a las células. Y tengo que llevar harto oxígeno. Y tengo que eliminar el dióxido de carbono. Y para ello entonces el primer punto a nivel cardíaco, la consecuencia de todo esto va a ser aumentar el funcionamiento del sistema cardiocirculatorio, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la fuerza de contracción, aumentando el flujo sanguíneo y el gasto cardíaco. Muy bien, pero estoy llevando oxígeno y tengo que eliminar el dióxido de carbono. Por lo tanto, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar aumentar la frecuencia y profundidad de la respiración. Tengo que acelerar mi respiración. He aumentado la frecuencia cardíaca, he aumentado la fuerza de contracción, utilizaré probablemente mis músculos respiratorios accesorios. ¿Para qué? Para que se transporte con mayor velocidad oxígeno y se elimine con mayor velocidad el dióxido de carbono. Porque el transformar glucosa a energía, a ATP, significa glucosa más oxígeno, me va a dar ¿qué? Dióxido de carbono más ATP. Entonces he utilizado oxígeno y tengo que eliminar el dióxido de carbono. ¿Bien? ¿Eso será todo? No. Si yo he consumido alimentos, entonces, ¿qué necesito? Necesito nutrir más a este sistema. Necesito entonces que se aumente las secreciones y el tránsito, la motilidad gastrointestinal. ¡Ah, qué fabuloso!
Claro. ¿Por dónde voy a introducir más energía? Por el estómago, por mi boca, por todo este sistema. Entonces, tengo que preparar al sistema para que cuando vengan los nutrientes bajo la forma de carne, papa, lo que sea, inmediatamente se active con mayor rapidez el sistema de degradación, o sea, de metabolización y absorción de estos nutrientes. Bien, eso será todo. No, la parte más importante está en que además aumenta el o la función cerebral. Sí, al haber más oxígeno, pero además tienes receptores a nivel de neuronas, vamos a tener un aumento, su capacidad de pensamientos más rápido, es casi, todo está viéndolo muy rápido, mientras que el que tiene déficit de hormonas tiroideas es lento. ¿Y qué es lo que le pasa? Y bueno, no sé, doctor, estoy viniendo porque... ¿Qué le pasa? Y no, pues se mueve lento, todo eso. La función cerebral está aumentada gracias a las hormonas tiroideas. Y va a tener una influencia que vamos a ver luego, la importancia va a tener aumentar la síntesis de insulina. Ah, qué interesante, ya vamos a ver qué hace la insulina luego. Aumenta la síntesis de ACTH, vamos a ver qué es lo que hace. Y aumenta la síntesis de la hormona paratiroidea PTH. Ese es el efecto. El efecto es energético, es realmente una hormona energizante. Es una hormona que nos permite a nosotros tener la vitalidad, de, por ejemplo, desde jóvenes, de moverse con agilidad, de poder respirar más profundamente, poder cargar cosas, etc. Porque a mayor necesidad vamos a tener mayor efecto metabólico, más gasto energético, más producción, etc. Es esto lo que tenemos y debemos guardar como información. Esta es la parte fundamental. Hemos visto desde un inicio hasta lo que significa. Si yo necesito mover, necesito transportarme, necesito subir esta cuesta, necesito hormonas tiroideas. Y entonces voy a tener mayor síntesis, mayor elaboración de estos tres elementos, de estimular el metabolismo de estas tres estructuras para poder yo tener un aumento del metabolismo basal. El metabolismo basal es importante para todos nosotros. Muy bien, vean ustedes qué interesante es. La endocrinología es fabulosa como toda la fisiología, desde la célula hemos pasado por hematología, hemos visto cardiología, hemos visto respiratorio, digestivo, ahora estamos haciendo renal y ahora estamos haciendo la parte endocrinológica que une todo. Prácticamente es un sistema que va a permitir que todos los órganos funcionen unitariamente. Claro, ¿de qué me sirve aumentar la frecuencia cardíaca si no va a tener otro efecto como aumentar la frecuencia respiratoria y necesitar más sustratos y eliminar más metabolitos? Qué importante es eso. Al aumentar la circulación voy a eliminar más rápidamente la creatinina y todos aquellos otros desechos que la orina elimina. Bien, ¿alguien tiene una duda? ¿Todo está claro? El silencio me dice que no, pero bueno, hemos terminado ya y vamos a hacer la próxima semana. Vean ustedes, yo puedo dar hasta en 15 minutos si ustedes quieren clases. No nos hemos perdido nada, no vamos a perdernos nada del programa. Hemos empezado desde hormonas, hemos hecho hormonas tiroideas, ADH, oxitocina, ahora estamos haciendo esto de hormonas tiroideas. Luego hemos visto hormona de crecimiento, luego vamos a entrar a la próxima glándulas suprarrenales, luego pancreáticas, hormonas sexuales masculinas y femeninas, metabolismo de otras estructuras. Es así de linda la fisiología. Entonces nos vemos el próximo martes. Espero que estén todos, oigan, y de verdad quisiera sacar una foto porque me voy a sentir bien contento de verlos a ustedes. Única vez en mi vida que tengo ahora último, ya iba a abandonar, ya iba a decir, me voy, no, pero he visto que podemos, necesito gracias a personas como usted joven. ¿Quiénes vinieron a la anterior clase? Eran
12 eran, ¿dónde están los 12 años? Levanten la mano, pues, pero please, tengo que contar. Se ha vuelto años 2, 4, 6, 8. Levanten la mano, vamos, oigan, no sean tímidos. No, si quieren cúbranse, no es para el Face, oigan. Esto simplemente para decir, pucha, me siento feliz de haber dado a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 24, 26, 39 personas. 39, ya está. Diga. En el metabolismo de hidratos de carbono tampoco, incrementaría también la gluconeogenólisis. Glucogenólisis. Miren, sobre todo está en el músculo, puede ser cuando el músculo necesite eso, el hígado, pero después no hay otro órgano que tenga el glucógeno, ¿no es cierto? Puede ser, pero muy circunscrito, pero estos tres metabolismos suceden en todas las células. ¿Ya? Muy bien, entonces todo está bien claro. Gracias, chicos, nos vemos el día martes. ¿Ya? Espero que estén, por eso he sacado esto. Voy a ver. Ustedes necesitan eso. Aprendan. Y que no sea 835 universal, sino que sea el mérito de cada uno de ustedes. Pero estoy peleando todavía porque no sea el 35 universal. ¿Eh? No es justo. Bueno, nos vemos, chicos. ¿Ya?